Buenos días, Maya. Hola, ¿Sí me profe, escucha? buenos días. Oh, Sí, profe, se escucha. gracias, gracias, sí. Esperamos unos segunditos. Ah, ya está Luis Gustavo. Esperamos unos segunditos y se conectan también sus demás compañeros para comenzar nuestra sesión del día de hoy. Sí. Muy buenos días, Luis Gustavo. Buenos días, profesor. Buenos días. Muy buenos días, Tere. Bueno, vamos a compartir pantalla para ver precisamente unas diapositivas. Déjenme ustedes nomás. Parece que no se abrió. Ahorita lo tenemos que volver a abrir. Permítame unos segunditos. Aquí está, ya apareció. Estamos precisamente con el protocolo del convenio entre los gobiernos de Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble tributación. Este protocolo forma parte integrante del convenio, que ya hemos ido analizando el convenio y también ya analizamos el protocolo. Bueno, estamos por terminar con este protocolo. Y nos quedamos precisamente en este punto. En relación al artículo, al párrafo quinto del artículo 26, que nos habla del procedimiento amistoso. ¿Sí? ¿Qué es el procedimiento amistoso y cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a manejar? Nos dice lo siguiente. En su punto número A, nos manifiesta: después de un periodo de 3 años, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente convenio, las autoridades competentes se consultarán para determinar si es adecuado efectuar el intercambio de notas diplomáticas. ¿A qué se refiere el párrafo quinto del artículo 26, que es el procedimiento amistoso? Recuerden que cuando nosotros estábamos hablando sobre los protocolos, los convenios, los tratados, hubo una parte en la que nosotros hicimos un análisis sobre estas notas diplomáticas. Estas notas diplomáticas, recuerden que son los que pueden agregar los estados firmantes para ver algún punto en particular o hacer alguna precisión o aclaración o anexar algo más relacionado. Aquí nos pide que una vez firmado este convenio debe de pasar por lo menos 3 años para poder llevarse a cabo la aplicación de estas notas diplomáticas. En el inciso B, cuando las autoridades competentes de ambos estados acuerden someter a arbitraje un desacuerdo en relación con la interpretación o aplicación del presente convenio, en un caso específico, en los términos del párrafo quinto del artículo 26, se aplicará el siguiente procedimiento.
¿Qué es el procedimiento de arbitraje? El procedimiento de arbitraje es un procedimiento que, más en este tipo de tratados internacionales o convenios que se hacen, no va a recaer en una autoridad de uno de los estados contratantes, una autoridad judicial. No. Se establece de acuerdo a una lista de árbitros internacionales, ¿sí? Que en caso de haber una controversia en la interpretación, el cumplimiento o la aplicación del convenio que ambos estados han firmado, han decidido libremente en designar a un árbitro internacional. Este árbitro es quien conocerá y resolverá sobre el cuestionamiento que se le plantea. ¿Sí? Para esto es importante el siguiente aspecto, ¿sí? Y no debemos de perder de vista. En este protocolo se han establecido reglas que se deben cumplir a este procedimiento de arbitraje. Antes de entrar al procedimiento de arbitraje, quiero hacer hincapié en lo siguiente. En un juicio normal o tradicional, el cual se realiza ante las autoridades judiciales de un país, llámese en el caso de México, en promedio tardan en resolverse entre 1, 2, 3, 4 hasta 5 años. En Estados Unidos su procedimiento es un poco más rápido y más ágil. En el mejor de los casos, en un año queda resuelto. Ya exageradamente serían 2 años. Bueno, la diferencia con el arbitraje es que este asunto que se tramite y se resuelve ante un árbitro internacional podrá quedar resuelto en un plazo, llamamos nosotros en algunos casos, ya exageradamente, unos 8 meses. Ya exageradamente. Sí es que hay algunas cuestiones de complicación en algunos aspectos. Por lo regular no. Un arbitraje máximo queda resuelto en 4 meses. De ahí la importancia del arbitraje, que es un instrumento, un vínculo que se resuelve de manera más rápida, pronta y ágil. Bueno, pasando ya al procedimiento de arbitraje bajo el cual las partes se deben de sujetar a los siguientes requisitos, son los que vamos a continuación citar. 1. Nos dice, cuando al aplicar los párrafos 1 a 4 del artículo 26, las autoridades competentes no logren alcanzar un acuerdo dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se sometió el caso a una de las autoridades competentes, las autoridades podrán acordar someterse a arbitraje. Un caso específico, pero solo después de haber agotado totalmente los procedimientos disponibles establecidos en los párrafos 1 a 4 del artículo 26. Las autoridades competentes se someterán a arbitraje asuntos relacionados con la política impositiva o legislación interna de cualquiera de los estados. Sí, por eso decía yo que muchas veces los procedimientos judiciales que se realizan ante las autoridades jurisdiccionales de cada estado tardan, por regla general, en resolverse en más de 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, por tal razón, en estos momentos es de aplicarse el otro criterio. Si esto ha transcurrido estos plazos de 2 años, entonces es operante que se maneje ya el procedimiento de arbitraje. En el segundo punto,
Las autoridades competentes establecerán una junta de arbitraje para cada específico de la siguiente manera. Inciso A. La junta de arbitraje se integrará cuando menos por 3 miembros. Cada autoridad competente designará el mismo número de miembros y estos acordarán la designación de otros miembros. Las autoridades competentes podrán expedir instrucciones con respecto al criterio para la selección de otros miembros de la junta de arbitraje. En este caso estamos hablando de un arbitraje colegiado. ¿Por qué? Porque van a participar más de un árbitro. En regla general, en algunos casos o en algunas circunstancias, nomás existe un solo árbitro. En este caso es un árbitro colegiado. Un árbitro colegiado que va a ser designado por ambas partes de los estados contratantes. ¿Cuál es la finalidad de que se designen estos árbitros, ¿sí?, de manera colegiada por parte de cada uno de los estados contratantes? Es con la finalidad de que todo haya una imparcialidad, ¿sí? Y ellos ahí, cuando ellos designan quiénes son las personas que van a fungir como árbitros, respectivamente. En el punto B, se establece que él o los miembros de la Junta de Arbitraje y sus asistentes, en virtud de su designación, deberán aceptar por escrito, quedar obligados y sujetos a las disposiciones aplicables en materia de confidencialidad y de divulgación de ambos estados y del convenio. En caso de conflicto entre estas disposiciones, las condiciones más restrictivas serán aplicables. En algunos casos y bajo algunas circunstancias podemos hablar de derechos de autor, ¿sí?, propiedad intelectual, propiedad industrial, que forma parte del convenio que estamos hablando nosotros reiteradamente, ¿sí?, en los cuales es necesario que toda la información que se maneje en este procedimiento de arbitraje debe haber forzosamente esta protección de datos, ¿sí? Debe de haber precisamente esa privacidad, que llamamos nosotros confidencialidad. ¿Cuál es la finalidad de esto? Muchas de las ocasiones podríamos hablar, por ejemplo, en el caso particular que tenemos nosotros en este momento, ¿sí?, sobre lo que es la vacuna que está manejando las diferentes farmacéuticas. Estas farmacéuticas tienen precisamente dentro de su patente los elementos que se requieren, el porcentaje, las cantidades para producir la vacuna y el procedimiento que se debe hacer. Si hipotéticamente estuviéramos en una problemática en esa cuestión, ¿dónde se tendría que resolver? Ante un arbitraje, y entonces los árbitros se verán en determinado momento, ¿sí?, establecer los términos y condiciones de guardar esta secrecía. Se me ocurre el caso ahorita, por ejemplo, la tan anunciada vacuna Patria, que de Patria, lo digo desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que se ha obtenido en los medios de información, no existe. ¿Por qué razón? Porque esta vacuna es una investigación que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos se está realizando todas las pruebas y que el Estado mexicano compró los derechos de esta vacuna, ¿sí? Es decir, mal de la denominación de llamarle patria, cuando realmente esto no sucede como se está mencionando. Prácticamente, digamos que tengamos un conflicto de intereses entre la farmacéutica que está desarrollando a cabo
en Estados Unidos esta vacuna para el COVID, ¿sí? O el SARS-CoV-2 con el gobierno mexicano, en los términos de cumplimiento del convenio, del contrato que se haya establecido entre las partes. Una hipótesis. Ante esta situación, recuerde que estamos en un conflicto de intereses entre el Estado mexicano y el Estado norteamericano, para lo cual entonces se tendría que acudir si los tribunales de ambas entidades han rebasado el plazo de 2 años y no se ha resuelto, entonces se aplicará el procedimiento de irse al arbitraje. Y en el arbitraje se va a establecer precisamente este órgano colegiado, lo cual estos árbitros y sus asistentes, y diríamos el personal que colabore, participe en este procedimiento, tienen ellos la obligación de guardar la confidencialidad, es decir, no divulgar ningún caso en particular sobre la vacuna, es decir, sobre el objeto, que es materia de la controversia. Esta es la parte fundamental que debemos no perder de vista. Y es así como se aplica. De hecho, si ustedes revisan, también tenemos otro caso particular. En todas las empresas nacionales o internacionales, cuando se firman los contratos y las personas que van a laborar en dichas compañías van a tener acceso directo sobre el producto, sobre su contenido, método, proceso, elementos que conforman este producto que es comercializado. Ellos tienen en una de sus cláusulas, y así se establece en la Ley Federal del Trabajo, que deben de guardar secrecía. Esta secrecía debe tardar por lo menos 5 años y no ser divulgados. En caso de ser divulgados, serán penalizados. Estas mismas reglas se aplican al INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, o al OMPI, Organismo Mundial de Propiedad Intelectual, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es precisamente quienes tienen ellos que cuidar y salvaguardar este aspecto importante de lo que estamos haciendo mención en esta cuestión. Con relación al punto tercero, donde dice, las autoridades competentes podrán acordar y dar instrucciones a la Junta de Arbitraje con respecto a reglas específicas sobre el procedimiento, tales como la designación de un presidente, los procedimientos para alcanzar una decisión, el establecimiento de plazos, entre otros. En caso contrario, la Junta de Arbitraje establecerá sus propias reglas de procedimiento de acuerdo a los principios de equidad generalmente aceptados. Bueno, de acuerdo a lo que aquí menciona este aspecto y cómo se interpreta y cómo se aplica, es de la siguiente forma. En todos los juicios o procedimientos de arbitraje, en el derecho se han establecido 2 reglas. La primera regla es que el arbitraje en estricto derecho y la segunda regla, el arbitraje en amigable composición. Esto se ve traducido en este punto número 3, pero se ve traducido más en amigable composición de acuerdo a lo establecido en el texto que acabamos de analizar. Cuando yo hablo o cuando se me va a mencionar sobre un arbitraje en estricto derecho, es que
los estados partes, si ese arbitraje se va a manejar en ese sentido, de ellos tienen la obligación de designar cuál es el instrumento jurídico aplicable en materia de arbitraje para resolver el presente caso que se está cuestionando. Por ejemplo, en México, si nosotros hablamos del procedimiento de arbitraje, es necesario que nosotros nos remitamos a nuestro código de comercio. De hecho, el código de comercio es el que regula, establece los términos y condiciones bajo los cuales se van a establecer el procedimiento de arbitraje. ¿Qué diferencia hay entre este procedimiento de arbitraje en estricto derecho con el procedimiento de arbitraje en amigable composición? Bueno, en el arbitraje de estricto derecho, como está contemplada en una norma jurídica, o llámese una ley, un código, en él ya están establecidos los términos y los plazos. Cuando yo hablo de términos y plazos, debemos entender, por ejemplo, si las partes se someten al arbitraje, es necesario que ambas partes estén de común acuerdo. O en su caso, que haya una cláusula compromissoria en la cual se establezca, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos y analizamos anteriormente, que si un asunto se ha sido tramitado ante un órgano jurisdiccional del Estado que ha incumplido y ha transcurrido más de 2 años y no se ha resuelto sobre este asunto, entonces esta autoridad deberá dejar de conocer este asunto y se turnará a un juez de arbitraje o un tribunal de arbitraje que previamente las partes hayan señalado como la responsable para resolver cualquier tipo de controversia. Bueno, entonces, regresando al punto que analizamos, en estricto derecho, la ley dice tantos días para formular la demanda de arbitraje, tantos días para contestar la demanda de arbitraje, qué documentos se deben de exhibir en la demanda y en la contestación de demandas de arbitraje, cuáles son los medios de prueba que las partes pueden ofrecer, en qué términos y en qué condiciones se deben de ajustar estos medios probatorios. ¿Sí? Se establece el periodo dentro del cual se debe preparar, ¿sí? Y posteriormente desahogar cada una de estas pruebas. Posteriormente, en este tipo de procedimiento de arbitraje, también se puede establecer cuáles son los medios legales para interponer cuando alguno de los estados contratantes no esté de acuerdo en el acuerdo, auto o resolución que ha emitido el tribunal de arbitraje. También se establece cómo se denomina ese medio de defensa, si es un recurso de revocación, si es un recurso de reposición, ¿sí? Etcétera. Los plazos, los documentos que debe de acompañar y principalmente esta persona, la identificación que se haga en el juzgado, le serán leídos sus derechos dentro de su procedimiento. Bueno, ahí tenemos en estricto derecho. Viene la otra parte, concluido, desahogado todas y cada una de las pruebas, ¿sí? Entremos a la formulación de alegatos. Los alegatos es una forma muy resumida de cada una de las partes a través de sus abogados. Si uno demostró sus acciones, que sería el actor en el arbitraje, o dos, si el demandado en el procedimiento de arbitraje demostró sus excepciones y defensas. Bajo esas condiciones formulan sus alegatos, que puede establecerse por escrito o en algunos casos se puede establecer de forma oral. Y se establece un plazo. El plazo común, casi por regla general, en estos procedimientos puede ser 3 o 5 días. Bueno, concluida
los alegatos, el expediente de arbitraje deberá ser analizado por el secretario o el presidente del Tribunal de Arbitraje. Este, a su vez, si considera que no hay prueba alguna por desahogarse, se tendrá en ese sentido. Y posteriormente, el Tribunal de Arbitraje tendrá la obligación de emitir una resolución que ponga fin al conflicto. Aquí aclaro, como es un procedimiento de arbitraje, no se dicta sentencia. En su lugar se dicta un laudo de arbitraje, o le llaman laudo arbitral. Pero, de manera muy general, podemos mencionar que este procedimiento de arbitraje en estricto apego a la ley le faculta al tribunal ciertos y determinados días para emitir su laudo. Aquí cabe aclarar lo siguiente. Dependiendo el número, y aquí nosotros como abogados manejamos el número de fojas. Foja se refiere al número de cada hoja que forma parte del expediente. En algunos casos se establece cuando tenemos un expediente que es mayor a 100 fojas, 200, 300, 400, 500, porque en algunos casos se llegan a formar estos famosos tomos. 1, 2, 3, 4 tomos que llegan a formarse por todo lo que nos han aportado las diferentes autoridades en estos casos. Y bajo estas condiciones, el Tribunal de Arbitraje debe ajustar su laudo de acuerdo al tiempo establecido en la ley. Y en algunos casos se establece cuando dicho expediente rebasa tantos números de fojas, se van agregando un mayor plazo. 1, 2, 3, 4, 5 días. Ahí se queda establecido. Bueno, este es el famoso procedimiento de arbitraje en estricto apego a la ley. Así se maneja. Cuando yo hablo del arbitraje en amigable composición, que es al que se refiere en este punto en particular, en este aspecto, ¿sí? Es de mencionar lo siguiente. Permítame unos segunditos. Esto se va a llevar a cabo con total participación de las partes. Es decir, cuando yo hablo del término total participación de las partes, me estoy refiriendo a que los estados en conflicto que acuden precisamente a un tribunal de arbitraje, ellos van a establecer los plazos, los términos y las condiciones. Es decir, un ejemplo muy práctico sería el siguiente. Para presentar la demanda de arbitraje, podría decir, ¿sabes qué? Un tiempo menor, 5 días del término que la ley establece de forma muy general, ¿sí? Podría ser una de las cuestiones. Déjenme salir un poco de la pantalla. Voy a volverlo a compartir, ¿sí? Ya está. Entonces, bajo estos términos, bajo estas condiciones, se puede establecer. O en determinado momento, si así lo consideran pertinente y creen que es prudente, entonces lo que se podría hacer en estos casos
es que para elaborar la demanda puede ser a lo mejor 10 días, 15 días o 20 días, dependiendo la complejidad de lo que se está estableciendo. ¿Sí? Aquí los términos, los plazos, los están fijando de común acuerdo las partes que están en litigio sobre este procedimiento arbitral. Entonces, aquí es como se menciona este aspecto. Así como se menciona los plazos para elaborar la demanda arbitral, también se pueden establecer los plazos para contestar la demanda arbitral, ¿sí? Que pueden ser menor o mayores a los establecidos en estricto derecho, en alguna ley o en algún ordenamiento que exige y que regula estos procedimientos. Caso contrario, podemos tener otro aspecto, las famosas pruebas. Las pruebas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en este procedimiento podemos establecer el siguiente aspecto. ¿Qué pruebas se pueden ofrecer en este tipo de juicio arbitral? Es decir, aquí recuerden que tenemos dos aspectos importantes. Uno sería la legislación mexicana y otro la legislación de Estados Unidos. Entonces, ver en cada una de estas legislaciones los medios de prueba que se podrán ofrecer, en qué términos y bajo qué condiciones, no ajustándose, y aclaro, no ajustándose a una ley en específico, sino por acuerdo mutuo. Por eso aquí hablan en este aspecto, es por acuerdo mutuo entre las partes. Y es así como esto podría operar. Bueno, se establece, se fijan los términos y las condiciones bajo las cuales se va a manejar este aspecto de cada una de las pruebas que deben de ofrecer, qué elementos mínimos debe reunir, cuáles son las condiciones para su preparación, para su admisión y para su desahogo, qué tiempo se tiene que establecer para precisamente el periodo de pruebas, ¿sí? En algunos procedimientos técnicamente se manejan dos aspectos. Algunos establecen que los 10 primeros días o los 5 primeros días se pueden establecer para el ofrecimiento de pruebas. Los días restantes que podrían ser, si pueden ser 40 días de pruebas, los 10 primeros para ofrecer y los 30 restantes para su preparación, su admisión y su desahogo. Sin embargo, también se puede dar el otro aspecto. Si estamos en un procedimiento más corto de 20 días, los 5 primeros días es para su ofrecimiento y los 15 restantes serían para su preparación, admisión y desahogo respectivamente. Entonces, eso puede ser. Ahora, como estamos en un convenio y estamos hablando de dos países, México y Estados Unidos, es lógico el siguiente aspecto que hay que tomar en consideración. Permítame unos segunditos. Y sería el siguiente. Como es probable que se recaben pruebas en Estados Unidos o en territorio mexicano, ¿sí? Bajo estas circunstancias, estos plazos pueden ser y deben ser con cierto tiempo prudente para su recepción. En estos casos y bajo estas condiciones, entonces, el término establecido para ellos va a ser un poco más amplio, va a ser un poco más largo. Entonces, se debe tomar en consideración estos aspectos. Claro, también hay otra regla importante. Como es en amigable composición, si alguna de las partes considera que el tiempo fijado para recepción y desahogo de todas y cada una de estas pruebas que fueron ofrecidas y admitidas no es el necesario para llevarse a cabo todas ellas, podrá solicitar una ampliación
del término de pruebas, es decir, que le permitan ampliar estos días y de esa manera poder obtener toda esta información. Esa es la gran diferencia. Por eso decía yo que en un procedimiento arbitral bajo esta naturaleza estamos hablando que 4 meses, máximo 8 meses, ya exageradamente en un año se está resolviendo. Es muy raro que estos procedimientos se alarguen mucho. Pero bueno, pues por eso se llaman que son más ágiles y más rápidos. Concluido esta parte, cuando nosotros hablamos de las pruebas en amigable composición, también se establece un periodo para formular alegatos. En algunos casos se puede decir, ¿sabes qué? Primero que lo formule el actor en el juicio arbitral, y se fijan tantos días, después de transcurrir esos días, formulen sus alegatos la otra parte, la parte demandada. Es decir, que cada una de las partes tendrá sus días para sus alegatos respectivos. Ahora, puede ser otro factor, que se establezca un término común para los dos estados contratantes. Y si dice, ¿sabes qué? Sale un periodo de alegatos de 5 días, de 3 días, común a las partes. Y es así como también se puede aplicar este aspecto. Bueno, ya establecimos los alegatos y todo más. Viene el plazo para poder aplicar y emitir el laudo de ese tribunal de arbitraje. Para esto, ¿sí? Los árbitros, dentro de los acuerdos que se han establecido, podría establecerse un criterio, que es el siguiente, que no es necesario que se ajusten en términos de la ley que los regula, ¿sí? Sino que pueden aplicarse en base a principios, a doctrinas o a criterios de verdad sabida. ¿Por qué? Voy a hacer la siguiente aclaración. En el caso de México, ¿cómo se maneja la aplicación de la ley? Nosotros nos fundamentamos en leyes y códigos, ¿sí? Tenemos un tribunal, un juez, que por lo general es un juez unitario. Colegiado solamente se da en la segunda instancia. Este juez, para aplicar su sentencia, se basa en la ley o en el código, se basa en la jurisprudencia, se basa en los medios de prueba y de esa manera, él, previa valoración de cada una de las pruebas que se ofrecieron a los abogados, a él emite su resolución a favor de alguna de las partes. En Estados Unidos es totalmente distinto. En Estados Unidos se manejan unos términos que llaman precedentes. Es decir, también en Estados Unidos hay leyes, hay códigos, hay todo este tipo de normas jurídicas. Precisamente se fundamentan en estos las acciones que se nacen a los juicios. Pero aquí viene la gran diferencia. Los tribunales americanos, que ellos utilizan el common law, ¿sí? Al momento de resolver, ellos van a resolver en base a precedentes de sentencias que se han emitido en casos similares o análogos referente al asunto en que se está ventilando. Dice, por eso los argumentos de los americanos es que dice, tomando en consideración el caso versus Juan Pérez López contra Michigan SDCB, por decirlo así, Company, en el cual se estableció esto, y el tribunal resolvió de la siguiente manera, es así como el presente asunto se debe de resolver para el caso en que estamos en cuestión. Es decir, en Estados Unidos se toman mucho las sentencias que se han dictado sobre casos similares. En México no se aplica este criterio. En México se aplica la interpretación de las leyes, códigos, la doctrina en algunos casos para apoyarse, principios generales de derechos, en usos y costumbres que también se pueden manejar en casos que se apliquen,
Y finalmente la parte más importante, la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esos términos se va a dictar la sentencia. En este caso que estamos hablando nosotros sería el laudo arbitral. En amigable composición, ellos mismos establecen los términos y las condiciones bajo las cuales se debe de argumentar y fundamentar su laudo que va a emitir. Me permite en este momento hacer una precisión respecto a algún aspecto importante en materia de pruebas. Por ejemplo, en algunas entidades federativas de México, en materia electoral, en el caso particular, lo que acabamos de pasar, se establece que hay procedimientos para impugnar precisamente, esto se llama, déjeme acordar cómo se le llama, la constancia de mayoría de algún candidato que fue electo y que salió triunfador en una elección popular, llámese ayuntamiento, llámese diputado local, llámese gobernador, X funcionario, ¿sí? En estos casos, y bajo estas circunstancias, se ha aplicado un criterio en el cual se establece que no se podrá ofrecer una prueba pericial, ¿sí? En procesos electorales. Si alguna de las partes ofrece una prueba pericial, la autoridad inmediatamente la desechará. Desechará quiere decir el término, no lo admitiría, no lo admitirá para su trámite y para su desahogo. Simple y sencillamente lo tendrá por no puesta. Esto es lo mismo que sucede en cuestión del arbitraje en amigable composición. Las partes van a establecer qué pruebas sí son admisibles, en qué términos y bajo qué condiciones y cómo se debe de llevar a cabo estas. Y en qué caso dichas pruebas sí no podrán ser admitidas. Esto es lo importante de esto. Por eso hablamos de un procedimiento amistoso, si se dan cuenta. Si bien es cierto que nos vamos al procedimiento arbitral, pero aquí lo manejan ellos como un procedimiento amistoso. Es decir, que establecen los términos y condiciones bajo las cuales se pueda manejar. En este momento se me viene la idea, por ejemplo, no sé, estamos hablando del sector agrícola y estamos hablando de un determinado número de semillas que México va a exportar a Estados Unidos a una empresa norteamericana. Los norteamericanos, por regla general, siempre ellos utilizan un famoso precontrato o un contrato de promesa que sería para el caso del Estado mexicano. ¿Qué diferencia hay con esto? Es que los norteamericanos le dicen, ¿sabes qué? Voy a comprar tu producción de este año. Y resulta ser que tú produces frijol. Bueno, y tu producción anual de este año, tienes estimado que tú cosechas 50 toneladas de frijol. Bueno, entonces para que yo haga esta promesa de comprarte este producto, te doy un precio de oferta. Es decir, estamos haciendo un contrato a futuro en el cual yo te establezco que el precio por kilo de frijol, bajo ciertas y determinadas características, será precio de, ¿qué les gustaría? Muy barato, 10 pesos. ¿Sí? 10 pesos por kilogramo. Claro, en una de las cláusulas va a establecerse una variante. Una variante que puede ser en determinado momento que si el productor hubo un incremento en los insumos de fertilizantes, vitaminas y etcétera. Y otra cosa interesante también hay que revisar si el producto es orgánico o no orgánico. Aquí aclaro este aspecto, por eso aquí viene a tener que pensar más allá de esto.
Hoy se está dando a nivel mundial mucho la corriente de los productos orgánicos, es decir, aquellos productos que no tienen fertilizantes químicos, no tienen herbicidas, no tienen plaguicidas, ¿sí? Ni vitaminas, no tienen nada de producto químico, sino que son procesados de acuerdo a las vitaminas que se obtengan directamente del suelo, claro, con un abono orgánico 100%, y el abono orgánico es por los animales, ¿sí? Y hay unos determinados plaguicidas caseros, es decir, plaguicidas o insecticidas que se hacen a través de sustractos de algunas especies, como por ejemplo, uno de los particularmente que se utilizan en estos casos es el ajo, puede ser el limón, etcétera. Hay una infinidad que mediante la combinación y todo lo que se hace, esto a su vez permite servir como insecticida o plaguicida, pero orgánico. Entonces, esto podría decir, ¿sabes qué? Este tipo de producto, este tipo de maíz producido bajo estas condiciones y en estos términos, su valor por kilogramo puede ser de 15 pesos. Es decir, a diferencia del otro que le manejamos todo químico, alimento, fertilizante químico, herbicida, ¿sí? Vitaminas químicas, ¿sí? En ese tu precio te puedo manejar 10 pesos. Entonces, hay una variación de precios. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si resulta ser que el empresario mexicano, por algunas circunstancias, no cumple con esta cuestión, entonces procederá a irse a unos tribunales. Si en los tribunales no se ha resuelto favorablemente, podrán irse al arbitraje en amigable composición. Y en estos casos, como estamos hablando de este tipo de insumos de frijol, que son semillas, se van a tener que manejar pruebas de laboratorio. Y estas pruebas de laboratorio serían pruebas, llamémosle periciales. Esta prueba de laboratorio consistirá en determinar si el maíz, que diga, en este caso el frijol, que se está exportando a esta compañía norteamericana realmente es orgánica o no lo es. Si él, el contrato lo hizo como orgánico, tiene que el producto ser totalmente 100% orgánico. Si no es así, entonces hay un incumplimiento de contrato y va a ser penalizado el exportador mexicano. ¿Sí? Pero ese es uno de los casos. Otro de los casos, y en este momento me acuerdo del siguiente, se lo voy a platicar a ustedes. Y lamentablemente esto es algo que sucedió, ¿eh? No sé si ustedes alguna vez oyeron platicar a sus papás, sus tíos, sus abuelos sobre unas botas mexicanas que se les llamó 7 leguas. No sé si hayan ustedes oído hablar de esta marca de botas 7 leguas, porque viene el caso presente. Les voy a platicar de esta situación. Un empresario mexicano de León, Guanajuato, hizo muy famoso sus 7 leguas. Son botas de una muy buena calidad, términos y condiciones. ¿Sí? Y este mexicano producía para el mercado nacional y producía también para el mercado internacional. Pero llegó un empresario norteamericano que le gustó el tipo, el corte, la calidad de las botas. E hicieron un contrato, porque con los norteamericanos es todo contrato. O sea, aquí nada de palabra, ahí con ellos es contrato. Ese contrato se redactó en inglés. ¿Sí? Aquí lo que faltó, y digo textualmente, es lo siguiente: que ese contrato que está en idioma inglés también debe haber tenido su traducción en idioma español, que es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a conocer los alcances y términos de las condiciones pactadas en este contrato. Lamentablemente para nuestro mexicano, quien es el fabricante de estas botas, se le hizo fácil, y lo digo textualmente,
en no contratar a un abogado y no hacer una traducción de ese contrato norteamericano. En ese contrato norteamericano, recuerden que hay unas reglas importantes. Los números arábigos no importa en el idioma en que se redacte. Los números arábigos nunca van a cambiar. ¿Sí? Y pasó lo siguiente. En este contrato que estoy haciendo mención, se mencionaban medidas de calzado, de botas, en la medida americana y no en la medida mexicana o nacional. El gran error que tuvo nuestro empresario mexicano es que las botas que fabricó, las fabricó en las medidas mexicanas. Por lo cual, estas medidas mexicanas son totalmente diferentes a las medidas norteamericanas. Si ustedes revisan hoy en día, voy a hacer una pausa, en algunos calzados levantan ustedes revisan el calzado y en el calzado trae una etiqueta. Esa etiqueta por ahora dice, USA 7 pulgadas punto 5. México, que lo más abrevia, 6.5. China, 5.3. ¿Sí? Es decir, existen 3 o 4 o 5 medidas de cada país. Bueno, ante esta situación y el error que cometió este empresario mexicano es en no hacer la producción en base a las medidas norteamericanas. Como consecuencia, el empresario norteamericano demanda al mexicano por daños y perjuicios y todos los que ustedes quieran, por incumplimiento de contrato y una infinidad. El tribunal falla a favor del americano y lo condena al pago de unas cantidades. Todo. Desafortunadamente, como le pasa a muchos mexicanos empresarios, cuando inicias a andar una empresa, la regla nos dice que por lo menos 10 años, mínimo 10 años, no debes tomar tus ganancias, sino reinvertir en la empresa o tener un fondo de catástrofe por algunas contingencias. Este mexicano pues ganaba muy bien y todo demás y se lo consumía y no tenía ninguna reserva y por lo cual no podía él cumplir con la sentencia que se emitió en su contra. Para hacerlo más breve, el norteamericano se dio por pagado con el registro que le dieron a él de la cesión de derechos de la marca 7 leguas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, hoy esta bota 7 leguas ya es de origen americano, cuando principalmente fue mexicano. Y de esa manera se terminó el asunto. Como se dan cuenta, son casos verídicos. O es más, si quieren ustedes lo pueden consultar y van a ver esta información. Por eso es importante establecer bajo qué términos, bajo qué condiciones se deben resolver estos asuntos que se plantean. Y aquí está. Este es un caso verídico, sustentable. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Estamos hablando de este mismo procedimiento amistoso. En este procedimiento amistoso, en su punto número 4, establece que los contribuyentes y o sus representantes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos a la Junta de Arbitraje. Fíjese que aquí algo interesante sucede. ¿Por qué?
Hablamos de los contribuyentes, personas físicas. Se les da el uso de la voz directamente a ellos o sus representantes, ¿sí? En este caso, sus representantes. Aquí, en este procedimiento de arbitraje, cuando habla sus representantes, podemos tomarlo en un sentido muy amplio. ¿Y a qué voy con el sentido muy amplio? Su representante en algunas empresas, llámese norteamericanas o mexicanas, puede ser su director general, su administrador único, ¿sí? O alguna persona debidamente señalada como tal, sin necesidad de que el instrumento notarial, el que exhibió para comparecer y acreditar su personalidad dentro del procedimiento, tenga que tener el famoso para pleitos y cobranzas. Puede ser para actos de administración en determinado momento. Es más, iríamos a algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque en juicio, y aclaro, en juicios laborales, a veces cuando hay pleitos entre el gobierno mexicano con alguna compañía norteamericana, como es el caso que tenemos recientemente y que se está manifestando mucho sobre los casos de la energía ecológica, el cual el gobierno mexicano actualmente ha incumplido en los acuerdos que se pactaron cuando se privatizó este sistema de energía, donde se establecía que la Comisión Federal de Electricidad tendría mayor prioridad en comprar energía ecológica, es decir, energía no contaminante, que aquella que es producida por insumos que generan contaminación al medio ambiente. Caso particular, voy a hacer el siguiente punto de vista. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad en algunas de sus plantas utilizan la quema del combustóleo. El combustóleo es un derivado del petróleo que se extrae de los pozos petroleros y que no ha sido refinado. Entonces se quema este combustóleo, es altamente contaminante para la atmósfera, pero genera energía eléctrica. Otro, la quema de carbón mineral. Es un carbón que en algunas regiones del norte de la República tenemos industria minera que extraen este carbón y que se quema y que genera energía eléctrica. Y ese también es alta contaminante. Entonces, con la actual política del Estado mexicano, ha priorizado que Comisión Federal de Electricidad, que es la encargada de generar energía eléctrica en toda la República Mexicana, se le autorizó el uso del combustóleo y del carbón mineral, sin importar que estos generen un efecto invernadero, es decir, que genere mayor contaminación. En estos casos, y salvo esas circunstancias, se relegó a un segundo lugar a las energías ecológicas. Energías ecológicas como cuáles podemos tener, las fotoceldas, es una de ellas, eólica es otra de ellas, y la tercera, que también ha sido muy importante, la de la quema de gas. De hecho, tuvimos en México hace recientemente 2 meses, si no recuerdo, cuando tuvimos una escasez de energía eléctrica y cada entidad federativa lo fue pasando. Tuvimos un famoso apagón y este apagón se debió en gran medida a que Estados Unidos, en particular Texas, dejó de suministrarle gas a México, a Pemex en particular, ¿sí? Porque para Texas tuvieron un gran problema climatológico, donde tenían que consumir más gas. Y entonces ante esta situación tuvieron ellos que atender su mercado interno antes del mercado externo, ¿sí? Y cabe mencionar que también pues, México tiene una línea de crédito con estas empresas tejanas y las cuales desafortunadamente no han ido pagando en tiempo y forma. Bueno, ahí se generó un problema de esta índole y ahí tenemos estos cuestionamientos que se llegan a dar. Entonces, de forma muy general,
tenemos estos casos recientes en los cuales se van a resolver precisamente mediante arbitraje entre el Estado mexicano y las empresas norteamericanas. En este caso, sobre la producción de energía eléctrica a través de medios 100% lo que se busca ecológicos a efecto de reducir el efecto invernadero, para que no tengamos lo que hoy en día tenemos, cambios climatológicos. Bueno, y si nosotros lo vemos de este aspecto, ahí se puede dar esa cuestión. Y en estos casos, estas personas van a participar de manera activa, directamente, pueden hablar, establecer sus argumentos y sus criterios. Es lo que genera los aspectos. Bueno, siguiendo con el punto 5, dice, la Junta de Arbitraje decidirá cada caso específico sobre la base del convenio, otorgándole la debida observancia a las leyes internas de los estados y a los principios del derecho internacional. La Junta de Arbitraje dará a las autoridades competentes una explicación de su decisión. La decisión de la Junta será obligatoria para ambas estados y para él o los contribuyentes respecto de dicho caso, aun cuando la decisión de la Junta de Arbitraje no siente precedente. Dichas decisiones podrán tomarse en consideración por las autoridades competentes en casos que involucren los mismos contribuyentes, el mismo tema y los hechos sustancialmente similares, así como de otros casos donde se considere apropiado. Sí, si nosotros tomamos en consideración estos aspectos de lo que estamos nosotros platicando y comentando, vale la pena analizar casos de suma importancia, casos que debemos tomar en consideración y no dejarlo así. Por ejemplo, el caso más reciente, la inversión de la banca. Por ejemplo, el caso de México, el banco norteamericano Friedman Morgan dejó de formar parte del banco mexicano Banamex. Acuérdense que Friedman Morgan es un banco norteamericano y es en México se le consideraba como Citigroup. Por eso teníamos a Citigroup Banamex. Pues retiraron su capital en México. Entonces ahorita Banamex quedó así. Habría que ver en qué términos y bajo qué condiciones los socios mexicanos van a tener que liquidar la inversión de los norteamericanos. Vamos a tener que tomar en consideración en qué casos y bajo qué condiciones se tendrá que ver, dice, esta atención a los cuentavientes. Se va a haber reducido muchas operaciones, se va a haber afectado los mercados de valores y de bolsa. Y si hubiese alguna controversia en esta situación, entonces es probable que tengamos que ver materia de estos arbitrajes. Entonces, es lo más reciente que tenemos. Independientemente de que Friedman Morgan fue el banco norteamericano que ya dejó de invertir en México y dejó de formar parte de un banco mexicano, retira su capital, también tenemos otros dos bancos. Si no mal recuerdo, uno de ellos es Banco Bilbao Vizcaya, pero ese es un banco español. ¿Sí? Y tenemos el otro, si no mal recuerdo, es el Scotiabank. Parece que también ya se retiró del mercado mexicano. Entonces, esto, ¿sí? Está generando una serie de conflictos entre empresas mexicanas y empresas de otros países. La cuestión aquí va a ser muy importante ver en qué términos y bajo qué condiciones se van a resolver estos casos. Esperemos que no se vea necesario llegar a lo que se llama
a los arbitrajes. Sí, eso es sumamente importante. Y recuerden que en este convenio hablábamos sobre inversiones, hablábamos sobre mercados de valores, hablábamos sobre documentos financieros. Entonces, con la salida de este banco Morgan de capital norteamericano, vamos a ver el impacto que le va a pegar al banco mexicano y a la economía mexicana. Es precisamente lo que se estaba hablando en este momento con Electra, Banco Azteca. Acuérdense que Banco Azteca viene de un corporativo de la familia Salinas, ¿sí? Donde Banco Azteca buscaba, pues, también es una cosa interesante, que los dólares que llegaban de territorio norteamericano o provenientes de otro lugar no deberían de estar debidamente documentados, ¿sí? Sino que se permitiera la libre compra de estos dólares, ¿sí? Y esto traía como consecuencia que entra esta moneda norteamericana, lo adquiere el Banco Azteca y lo regresa a los bancos norteamericanos y los norteamericanos tendrán que pagarle en moneda de pesos mexicanos. Pero esto, cuando no está debidamente documentado, genera una especulación de lo que se llama lavado de dinero. Y entonces a Banco Azteca, precisamente, no se aprobó esta reforma en materia financiera. Entonces, por tal razón, México todavía sigue teniendo ese reconocimiento internacional. Lamentablemente viene un factor interesante que tendríamos que revisar a ver qué tanto va a afectar la economía y las políticas en México. Porque el gobernador del Banco de México termina sus funciones el 31 de diciembre de este año. Este gobernador es totalmente autónomo, toma las decisiones de cambio de la moneda y del curso como mejor sea, mejor no se ve afectado la economía mexicana. Sin embargo, ya tenemos como propuesta a nuestro anterior secretario de Hacienda, porque ahorita ya no está, de apellido Herrera, y es el que va a ocupar el cargo del gobernador del Banco de México. Vamos a ver en qué condiciones y en qué términos durante los 3 años siguientes que vamos a tener, cómo se va a manejar este Banco de México y qué tanto nos va a permitir a nosotros en determinado momento, ¿sí? Tener esta credibilidad a nivel internacional. Bueno, entonces, viendo todo esto de lo que estamos hablando, precisamente eso es el arbitraje. Si nosotros lo estamos viendo desde diferentes aspectos, de diferentes enfoques, cuáles son sus expectativas y cuáles serían sus repercusiones, dónde impactaría, cómo sería. Eso es lo que tendríamos nosotros que ver en estas situaciones. Bueno, regresando a esto, este, para mí, les pido en estos momentos que piensen en un asunto, así que ustedes les hayan comentado en alguna sesión de clases o que hayan leído en el internet o en el periódico o no hayan oído alguna nota periodística que podamos hacer relevancia con lo que estamos hablando y en qué caso se podría manejar este procedimiento amistoso. Deme por favor unos segunditos, por favor, mientras piensan y te regreso con esto.
Ya estoy de regreso con ustedes jóvenes. A ver, ¿quién me platica algo? De algún caso que podamos nosotros manejarlo en esos supuestos que estamos en este momento citando, ¿sí? Y que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque podemos nosotros manejar esta cuestión, ¿eh? Por eso les pregunto a ustedes. Algo que podamos hacer como referencia, como ejemplo a lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Mm? Hoy en día tenemos una gran ventaja, ¿eh? Y la ventaja que tenemos hoy en día es que estamos en un mercado donde se están realizando ya, tenemos empresas importadoras. Entonces, empresas importadoras que también vale la pena ver esta cuestión, ¿sí? ¿Qué tanto nos puede afectar o beneficiar y en qué momento? Y hay que tomar en consideración esos aspectos, porque no debemos de perder de vista al siguiente caso. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces también nosotros tenemos que ver esto, que es precisamente este socio comercial que estamos realizando operaciones con ellos, tenemos que nosotros ver en qué condiciones podemos realizar actividades económicas y qué tanto podría ser nuestras obligaciones a las que podríamos llegar, ¿sí? Esa es la parte sumamente importante que no perdemos de vista. Entonces, Teresa o, ¿cómo se llama? Luis, ¿algún ejemplo que tengan que podamos hacer mención sobre lo que estamos mencionando en estos aspectos? No recuerdo bien, profesor. O sea, la verdad es que sí había escuchado varios casos similares como los que hemos estado, los que ha mencionado, pero no me acuerdo. Bueno, gracias, Gustavo. Fíjense que aquí es algo importante porque a lo mejor dirían, es que esto no lo vamos a ver, sí es posible verlo, ¿eh? Yo tuve el gusto de trabajar para una empresa de capital hindú en México y realizaba exportaciones. Y esta empresa de capital hindú tuvo en su momento una gran presencia. Lamentablemente, no se pudo consolidar en Puebla por cuestiones de otra índole. Pues, desafortunadamente, cuando sucede este fenómeno, genera una incertidumbre, ¿sí? Eran tres socios, dos mexicanos y este hindú de la India, y él precisamente es el que había hecho los tratos comerciales para realizar una serie de importaciones precisamente de qué, hablábamos de motocicletas. Por ejemplo, en el mercado mexicano se ha posicionado mucho las motocicletas de la marca Electra, si ustedes revisan. Pero ese tipo de modelos, diseños, todo eso, vinieron de una marca que se llama Kinetic, de la India. Muy buenos precios, muy buenas condiciones, exactamente. El problema que se generó en México, en el caso particular, y que en determinado momento no se pudo dar esa consolidación, se debió es que no se tenía una cobertura en cuanto a los talleres de servicio. Ese fue el problema. Por eso cuando hablamos de importación y todo lo demás, si vamos a manejar bienes, productos o servicios, tenemos que dar todo el plus. No nomás es vender el producto, sino también darle las refacciones, darle los centros de atención, los talleres autorizados, toda esta gama. Y aquí es donde le falló a este inversionista hindú. Desafortunadamente no se pudo consolidar, pero su producto, su mercancía, aunque era producida en la India, sí, muy buenos, muy competitivos, muy buenos precios, sí. Desafortunadamente, pues no se logró y aquí tendríamos en el caso de establecer convenios con la India. Aquí la cuestión también sería en qué casos podemos nosotros ser establecido
con los Estados Unidos. Recuerden que nosotros tenemos como socio comercial Estados Unidos. Por ejemplo, esta marca hindú trajo una motocicleta que para Inglaterra, y esa era inglesa, pero se manufacturaba en la India, que le llaman allá en Inglaterra, se llama Royal Enfield. Esta Royal Enfield es totalmente similar a la motocicleta norteamericana. Déjeme acordar, una moto sumamente tradicionalista, y de mucho renombre. Déjeme acordar cómo se llaman estas motocicletas norteamericanas. Bueno, esta Royal Enfield precisamente le competía a esta motocicleta norteamericana en calidad, en porcentaje. La única diferencia radicaba en el precio, ¿sí? De hecho, la Ford metió en camionetas el nombre de esta marca. No me acuerdo ahorita de la marca norteamericana de esta motocicleta que es sumamente, ¿cómo nos podríamos llamar? Ya tradicionalista y muy buena en Estados Unidos. Bueno, entonces tendríamos que ver esta cuestión de los arbitrajes. Finalmente, acuérdense que los arbitrajes son particulares, no son públicos. Si bien es cierto que algunas dependencias de gobierno ofrecen un arbitraje por parte de una dependencia gubernamental, por ejemplo, en caso que no se les vaya a olvidar, para árbitros reconocidos tenemos a la Conducef, es totalmente oficial y no cobra nada, y tenemos a Profeco en su procedimiento de arbitraje, también se constituye como árbitro. Bueno, aquí en esto nos habla sobre los costos del procedimiento de arbitraje, serán cubiertos de la siguiente manera. ¿Por qué es necesario cubrir estos procedimientos de arbitraje? Porque es un personal al cual se le va a pagar. Y nos dice de la siguiente forma. A. Inciso A. Cada estado asumirá el costo de la remuneración de él o de los miembros designados por él, así como el de sus actuaciones en los procedimientos ante la Junta de Arbitraje. B. El costo de la remuneración de él o de los otros miembros y de los demás costos de la Junta de Arbitraje serán compartidos en igual proporción entre los estados. C. La Junta de Arbitraje podrá decidir una distribución diferente de los costos. Sin embargo, cuando se considere apropiado en un caso específico, en virtud de la naturaleza de este y de las funciones de las partes, las autoridades competentes de uno de los estados podrán requerirle al contribuyente que esté de acuerdo en cubrir la parte de los costos de dicho estado, como un requisito previo para someter el caso de arbitraje. 7. Las autoridades competentes podrán acordar, modificar o complementar esos procedimientos. Sin embargo, dichas autoridades estarán obligadas a observar los principios generales aquí establecidos, los cuales ya nosotros hemos mencionado con antelación. Si alguna vez tienen ustedes la oportunidad de ver algunos contratos o con la empresa que trabajan o con el patrón que trabajen, ¿sí? Les piden que revisen los contratos. Yo les pido un favor, revisen detalladamente el contenido de cada contrato. Puede ser muy tedioso, porque hay contratos que están elaborados con 40 cuartillas, es decir, 40 hojas, 50, puede ser más. Hay que revisar cada una de las cláusulas, ir analizando en qué casos y bajo qué condiciones realmente convienen. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los contratos se está pidiendo y se está solicitando el procedimiento de arbitraje, porque el procedimiento es muy ágil, muy rápido, pero en este procedimiento de arbitraje es algo interesante. De manera textual, para que el arbitraje opere, las partes deben de estar de acuerdo, ¿sí? Entonces su voluntad debe estar ya manifestada. Lo que se ha dicho
o lo que se ha realizado actualmente es lo siguiente, que en el contrato se establezca una cláusula del compromiso arbitral, así se le llama, cláusula de compromiso arbitral, en el cual se establece, ¿sí?, que las partes están de acuerdo en someterse al arbitraje en caso de algún conflicto que se llegue a presentar. Y en este caso, cuando se hace mención de este aspecto, se establece quién es la parte que debe de cubrir los costos del arbitraje. De manera general, les comento, siempre los arbitrajes se pagan por partes iguales entre las partes que comparecen. Eso por manera general. Desafortunadamente, hay una cláusula en la que sí se maneja, en la cual se establece, ¿sí?, que la parte que no salió favorecida en el laudo arbitral, ella es la que debe cubrir el 100% del arbitraje, así como los gastos respectivos. Es más, si quieren ustedes ver y revisar, pueden ustedes ver el siguiente aspecto, ¿sí? A México recientemente se le ganaron varios procedimientos de arbitraje y hay varias condenas que se van a establecer, condenas que son sumamente, llamemos, económicamente muy cuantiosas. Entonces, y ya el gobierno ya salió con la cuestión de que esto fue heredado de los gobiernos anteriores, ¿sí? Si bien es cierto que algunos de estos arbitrajes fue heredado de los gobiernos anteriores, también es cierto que él debió de haberle dado el seguimiento, debió de haber estado atento de esos procedimientos de arbitraje y buscar soluciones para no llegar a estos tipos de condenas. Y así está. Entonces, esto es algo real. Por eso se habla de que estos gastos que se generen deben ser cubiertos de manera proporcional o en algunas cuestiones. Bueno, finalmente llegamos a la última ya de las que estamos manejando de este protocolo. Dice, en relación al párrafo primero del artículo 27, intercambio de información, si el acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria se da por terminada, los estados contratantes procurarán formular lo antes posible un protocolo a este convenio que satisfaga los propósitos del presente artículo. Es decir, que este protocolo puede ser en cualquier momento, ¿sí?, ser ajustado y modificado de acuerdo precisamente a sus legislaciones internas que tienen. Recuerden que la parte importante que todo convenio es eso, que deben de ser acordes en ambas legislaturas, tanto americanas como mexicanas. La terminación. Cuando la autoridad competente de uno de los estados contratantes considere que la ley del otro estado contratante es o no puede ser aplicada de tal forma que elimine o limite de manera significativa un beneficio establecido por el convenio, dicho estado lo informará al otro estado contratante en forma oportuna y podrá solicitar que se efectúen consultas con el objeto de restablecer el balance de los beneficios del convenio. Cuando se efectúe dicha solicitud, el otro estado iniciará dichas consultas en un plazo no mayor de 3 meses a partir de la fecha en que la mencionada solicitud se haya efectuado. Cuando los estados contratantes no logren acordar la forma en la cual el convenio debe ser modificado para restablecer el balance de los beneficios, el estado afectado podrá enunciar el convenio de conformidad con los procedimientos del párrafo primero, no obstante el periodo de 5 años establecido en dicho párrafo, o tomar cualquier otra medida con respecto al presente convenio que sea permitida conforme a los principios generales del derecho internacional. Y con eso terminamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué casos y bajo qué condiciones se va a dar por terminado el presente protocolo? Este protocolo puede ser modificado, sí. Puede ser ajustado, sí, de acuerdo a los movimientos que pueda haber en materia de impuestos en cada uno de los derechos internos, es decir, tanto en Estados Unidos como en México, que respectivamente. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un convenio? La finalidad del convenio que hemos analizado y que terminamos de analizar
días atrás y que con este protocolo viene a reafirmar algunos aspectos es que los beneficios sean recíprocos para ambos estados contratantes. Y estos beneficios recíprocos le van a ser beneficiados y aplicados a sus nacionales o a sus residentes. Esta es la finalidad. De esta forma, vamos a evitar lo que se conoce como una doble tributación. Una doble tributación que puede afectar, ¿sí?, a un residente o un nacional de cualquiera de estos dos estados contratantes. Bueno, con esto yo termino esta unidad que habíamos visto, la unidad 3 del convenio. ¿Sí? Aquí ya viene en cuándo se fue publicado, 1992, ¿sí? Y lo que manejamos. Esto ya se sube a la plataforma, ya está en PDF para que lo tengan ustedes al alcance y les sirva de apoyo. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana y la próxima semana iniciamos con la unidad 4, que ya vamos a hablar un poco de manera muy general sobre los ingresos y los capitales de Estados Unidos, cómo se aplican en algunas cuestiones sobre el impuesto de la renta. No me queda más que desearles que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, jóvenes. Gracias, profesor. Nos vemos en la siguiente clase y buenas noches. Gracias, hasta luego.